¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Dari para la gente que no me conoce y el día de hoy, como pudieron ver en el título del video, vamos a estar tocando un tema un poco delicado, un tema más serio de los que usualmente tocamos en el canal, sin embargo bastante importante. Todo esto nace a raíz de la situación por la que estamos atravesando todos como seres humanos. En algún momento yo también tuve que despedirme de un ser querido estando en la distancia sin poder verlo. Esto ya se los estaré comentando más adelante. Sin embargo, es esta situación que me hizo pensar a mí, ¿cómo puedo aportar yo al dolor de los demás? ¿Cómo puedo quizás darles algunos consejos desde las vivencias que yo he tenido como individuo para que ustedes las puedan poner en práctica en su vida? También quiero aclarar, por supuesto, que este video lo hago con el mayor respeto del mundo para ustedes, si es que están pasando por un momento así, si es que lo pasaron antes o bueno, si es que en algún momento llegan a pasar por esto. Sé que es bastante doloroso y que un video explicando las cosas no es suficiente. También obviamente está de más, creo, aclararles que yo esto no lo hago con la intención de cuestionar las creencias que ustedes tengan, tampoco para afirmar que estoy hablando con la razón. Esto simplemente es mi experiencia, lo que yo he aprendido y por supuesto tienen todo el derecho de pensar distinto y la única manera de averiguar las cosas es a través de nuestras experiencias. Entonces todo lo que yo pueda decir solamente lo pueden comprobar a través de sus vivencias. Digo esto como una aclaración, pero ya no me quiero alargar más. Vamos a comenzar. Yo desde muy pequeña he estado curiosa por entender la muerte, los duelos, las despedidas, de cierta manera, porque yo perdí a mi papá. En mi familia fue como un duelo, no quiero decir permanente, porque bueno, se superó. Sin embargo, uno se da cuenta que hay muchas incógnitas y para mí no fue la excepción. Yo como una niña tenía muchas dudas. ¿A dónde había ido mi papá? ¿Por qué no estaba aquí? ¿Por qué se tiene que ir una persona que uno quiere, que uno necesita? Todas estas cuestionantes que todos nos hacemos en el momento de perder a un ser querido, para mí fueron las piezas fundamentales para yo poder sobrellevar duelos futuros. ¿Por qué? Porque a mi corta edad empecé a buscar respuestas y creo que esa es una de las maneras más duras pero al mismo tiempo más efectivas de cierta manera para poder encontrar la calma. Difícil desde el punto de que las respuestas jamás se hallan. Uno nunca va a entender el por qué de las cosas, pero al buscar esas respuestas uno se encuentra con respuestas a otras preguntas que sí se aclaran, ¿no? Como el sentido de la vida, como que hay más allá de la muerte, que si bien pueden ser reales o no, son las que nos ayudan a nosotros a encontrar una paz. También empezar diciendo todas las razones que yo considero o por las que considero que una muerte o al afrontar un duelo es tan difícil. Primero, creo que porque la muerte es algo desconocido. Nosotros no tenemos a alguien que haya regresado de ahí y nos cuente qué ocurre, si duele, si hay algo más allá. O sea, como no sabemos qué hay detrás, esto hace que nos duela muchísimo porque no tenemos conocimiento de qué ocurre con la persona que queremos. También creo que otra parte importante es el hecho de perder ese contacto físico. En mi caso, cuando yo perdí a mis abuelos, obviamente yo no los veía tan seguido, yo no los llamaba tan seguido, los amaba con todo mi corazón obviamente, pero el solo hecho de saber que estaban ahí me daba una confianza. Entonces en el momento en el que ellos se van, sentí el dolor de que el mundo se había derrumbado porque ellos ya no estaban ahí. Para mí lo más doloroso es la idea de no volver a tener contacto físico, de no saber que está ahí. Perder a alguien físicamente genera mucho conflicto en nuestro interior y no solamente en un duelo por la pérdida de alguien, sino incluso en las relaciones amorosas también se dice que se pasa por un duelo porque físicamente dejas de tener ese contacto y eso es lo que hace que te genere un dolor interno bastante profundo. Y luego otra causa que yo considero parte importante de esta dificultad de atravesar un duelo es porque la verdad es que la muerte al día de hoy sigue siendo un tabú en nuestra sociedad. Lo tratamos como un tema del que no se debe hablar para no atraerlo, lo tratamos como un tema que no es parte de nosotros porque no queremos
que sea parte de nuestra realidad. Entiendo el punto, muchos psicólogos han dicho que esto se debe a que psicológicamente el hecho de negar algo o no hablar de algo es la forma de nuestro subconsciente que nos protege, de hacernos sentir seguros de que eso no existe, pero eso es algo que tarde o temprano nos toca afrontar. Por supuesto, no es como que uno tenga que normalizar una conversación así, ir a una fiesta de 15 años y ponerte a hablar sobre la muerte. No es algo que se sienta bien. Sin embargo, nosotros como personas, como individuos, deberíamos tener la conciencia de que es parte de un proceso natural y que está ahí. Voy a también decir un poco de mi experiencia para que no piensen que yo no lo he vivido o que quizás no lo he experimentado. Creo que cada persona vive su duelo de una manera distinta y yo he atravesado por varios, desde perder amigos, perder a mi abuelo que era prácticamente mi padre y perder a mi abuela hace muy poco tiempo, y como les mencionaba antes, en situaciones muy similares a las que mucha gente está perdiendo familia hoy en día a causa de toda esta pandemia y de este virus que nos está afectando, ¿no? Y yo me fui a vivir a otro lado, ya lo he contado en muchos videos. Cuando me voy, yo en corazón sentía y le pedía a Dios, al universo, al Ser Supremo, a eso que controla todo, por favor me diera la oportunidad de que no falte nadie hasta que yo regrese. Ya se estuve por mucho tiempo, hasta que un día lo inevitable ocurrió. Abuelita enfermó de una manera repentina, enfermó bastante fuerte y fueron los meses más difíciles y dolorosos para mí, porque yo estaba en un lugar lejos, no podía hablar con ella, no la podía ver. Ella fallece y yo no pude estar ni en su entierro, ni en su velorio, ni en sus últimos momentos. Toda mi familia estuvo menos yo. Yo luego regresé a una casa en la que ella ya no estaba. Regresé a un lugar donde solamente quedan los recuerdos de ella. Es como prácticamente como si se hubiese desvanecido para mí en mi interior. Lógicamente todo esto tuvo un peso muy fuerte en mi conciencia, en mis emociones y en mi transformación como persona, porque yo siento que estas cosas siempre te marcan y siempre traen consigo una gran lección. Son esas situaciones las que me han hecho desarrollar esta lista de pasos a seguir para afrontar un duelo, que es la que les voy a compartir. La primera pauta que yo he considerado la más importante y el punto en el que uno empieza a trabajar un duelo futuro es en vida. Cuando la persona está viva, cuando tus seres queridos están aquí, es disfrutar cada momento que tienes con esa persona, es hacerlo sentir especial, es perdonar, es entender, es dejar todos los asuntos conclusos cada día, como si mañana fuese el último día, para que cuando esa persona se vaya, tú tengas la completa seguridad de que tú has dado todo, de que no hay nada por resolver, de que no hay nada en el tintero, de que ya no tienes nada más que decirle a esa persona, que esa persona se haya ido de una forma inesperada o no, que esa persona haya sido buena contigo o no, no importa. El punto es que tú diste lo que tenías para dar, fuiste consciente de esa situación, fuiste consciente de ese momento y fuiste consciente de todo lo que has hecho por él, así que lo dejas ir en paz. Y para mí esa es la clave de cualquier duelo, ¿no? El estar en paz. En mi caso, por ejemplo, mi abuelito falleció. Siento que en algún momento él no me contó todas las cosas que tenía que contarme. Se fue sin decirme eso que le causaba tanta culpa, tanta tristeza. O sea, él no fue claro conmigo antes de irse y no supo que yo lo había perdonado. Y si él me hubiera dicho, ¿sabes qué? Pasó esto y esto, y no hubiese cargado con la culpa y hubiese hablado desde el principio, él se hubiera ido también muy tranquilo de saber que por mí no hay problema. Por mis creencias yo siento que, bueno, él ahora lo sabe, pero yo que me quedé con eso, vale la redundancia, me quedé con esa espina de no haber dicho desde mis palabras que no pasa nada. Luego con mi abuelita, de igual manera, quizás si yo hubiese llamado un día antes que a ella le internaran, hubiese podido hablar con ella, decirle lo mucho que la quería, lo importante que era para mí. No se lo dije y también me pesó el haber esperado, ¿no? Porque al final el tiempo no espera. Entonces, mi consejo número 1 es den todo ahora. Y bueno, si tú me dices, sabes que ya esa persona no está aquí, sánalo.
esa persona donde sea que esté, díselo. Yo sé que vas a pensar que puedes sentirte loca, pero lo mejor es sacar eso que uno tiene en su interior, porque al final, ¿para qué lo guardas? ¿Qué va a hacer dentro tuyo? Nada. Es mejor que lo expreses en una carta, en una oración, en una meditación, en la creencia que tú tengas, que te haga sentir mejor, hazlo. Porque esa es la única manera en la que vas a empezar a soltar y vas a empezar a comprender el hecho de que esa persona ya no está aquí. Y por supuesto, esta situación no evita que te duela, no evita que te sientas mal, pero ayuda a que te sientas mejor. El segundo punto, haz lo que sea que te haga sentir mejor para sobrellevar este momento, pero eso no implica que al hacer algo te estés lastimando más y ocasiones más problemas internamente del que ya tienes. Convertirte en algo que no eres solamente por el dolor. Puedes hacer todo lo que tú necesites siempre y cuando eso no te cause ningún problema ni ocasione que los demás tengan que atender también tu dolor aparte del dolor que ya están viviendo, porque eso es bastante egoísta. Entonces, sé consciente con lo que haces. Tienes, como te digo, todo el derecho de querer estar solo, acompañado, de irte, de reír, de llorar, de gritar, de lo que quieras, pero siempre y cuando eso no perjudique tu integridad ni la integridad de otras personas. El siguiente punto es aceptar lo que sientes. Si sientes frustración, dolor, enojo, lo que sea que tú estés sintiendo, si sientes que la vida no es justa contigo, si sientes que el mundo no debería ser como es, lo que sea que tú sientas en ese momento es válido. Déjalo ser, siéntelo, porque es parte de tus emociones como persona. No lo reprimas, no finjas que todo está bien si no lo está, si realmente no lo estás pudiendo manejar. Hay muchas personas profesionales y personas de tu círculo cercano que van a estar muy felices de ayudarte y de hacerte saber que cuentas con ellos. También está el otro extremo. Muchas veces se cuestiona a las personas que no expresan dolor, que no lloran, que van de la vida con cierta calma, pero nunca se sientan cuestionados ni juzgados, porque solamente tú sabes cómo llevar tu dolor, y tampoco se pongan en el papel de los cuestionadores. Cada persona tiene el derecho de llevar esto como mejor se sienta, y si eres de esas personas que no puede expresar ese dolor, no te sientas culpable, no eres un frío, no eres egoísta, eres simplemente una persona diferente y está bien y es aceptable. El siguiente punto es ser empático. Quizás en ese momento es muy difícil ser consciente de la empatía, de la humildad, de pensar en los demás, porque a veces el dolor es tan fuerte que nos hace pensar que somos los únicos que lo estamos sintiendo. Y está bien, pero si puedes y si tienes la oportunidad de darte cuenta que hay más personas a tu alrededor que también están sufriendo, trata de no hacer esa situación más complicada de lo que ya está. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando enterraron a mi abuelo, lo enterraron al lado de mi papá y yo estaba sola, mi mamá no pudo llegar, yo no tengo otros hermanos de papá y mamá, soy hija única. Entonces ese día estábamos frente al lugar donde lo iban a enterrar y una de mis tías se puso a llorar muy fuerte, hizo como que la escena un poco más dura. Generalmente esto suele ocurrir mucho. Yo sé que ella en su dolor no se fijó que en mi caso, ¿no? Yo estaba completamente sola. Yo veía el cuadro, ¿no? Desde afuera, como de todos con sus familias y yo sola. Y obviamente esa escena fue como que a mí en mi interior me decía, a ver, no eres la única persona que la está pasando mal. Entonces, por el dolor de los demás, tratar de mantener un poco más la calma. Quiero ser bastante clara con este punto, no quiero que me malinterpreten, porque no es algo como que lo tenga como resentimiento, sino es como una idea de cómo otras personas desde afuera percibimos esa situación que tú estás haciendo. Entonces, tratar de no hacer ese momento más complicado, más doloroso de lo que ya es, pensando también en que hay otras personas que la están pasando mal. Otro punto importante también es hablar sobre tus emociones. Yo he visto en Facebook algunas veces imágenes que decían así como viendo a la gente que les escribe a sus seres queridos en Facebook, si ellos en Facebook tienen. Pero todos tienen derecho a expresar su dolor de la manera que mejor les parezca. Si para ti expresar tu dolor es escribirle un testamento en Facebook a ese ser querido que se acaba de ir, así él no te lea, hazlo. Si tú crees que escribirle una carta, si tú crees que pintar hace que tú te conectes con esa persona que se fue, hazlo. Estás en todo tu derecho. Y nosotros,
como personas ajenas a esa situación, tenemos la responsabilidad de no juzgar, que no estamos en sus zapatos porque no sabemos lo que están sintiendo y porque ellos son libres de expresar su dolor. Así de sencillo. El último punto, el que yo también considero súper importante, es encontrar un bálsamo. Puede ser una creencia, una teoría, una religión, una idea que se te venga a la cabeza. Si crees que existe un cielo y que tu ser querido está ahí, aférrate a eso. Piensa que siempre está ahí, imagínatelo ahí, imagínatelo sonriendo. Trata de pensar siempre ideas que te hagan sentir mejor, que te hagan sentir mucho más confiado de que él está en un lugar mejor. Así sea algo que se pueda o no comprobar, trata de que eso se convierta en tu refugio, en el saber que ese ser, donde sea que esté, está bien. Yo cometí ese error con mi abuelita, por ejemplo. Tenía muchas ideas sobre su religión y ella perdió a mi papá, que era su hijo, cuando él era muy joven. Entonces para ella todas esas ideas eran su bálsamo, ¿no? Eran ese refugio que ella tenía y yo muchas veces se lo cuestioné y hoy en día me doy cuenta que fui muy ignorante y muy tonta al hacerlo, porque son esas mismas ideas las que nos van a transmitir la paz que se necesita para estos momentos difíciles. Y ya por último, el duelo consta de muchas fases. También es importante que tú sepas reconocer todas ellas para que sepas por dónde vas, cómo estás evolucionando. El proceso de un duelo dura aproximadamente de unos 3 a 6 meses, dependiendo de la edad, la cercanía, la forma en la que ocurre todo esto. Entonces llega incluso a durar hasta un año, todo dependiendo de todas estas características que les menciono. Pero llega un punto en el que esto también se puede convertir de un dolor emocional a un problema patológico, y es ahí donde debemos buscar ayuda de un profesional. No sé si pasa mucho, yo supongo que bueno, cuando el dolor es muy fuerte, por ejemplo en el caso de las mamás que pierden a sus hijos, sé que es un dolor bastante intenso, profundo e irremediable. De cierta manera uno rehace su vida, pero en el fondo se sabe que esa persona ha perdido algo importante de sí misma, y muchas veces creo que son estos tipos de pérdidas las que llevan a generar un duelo patológico, que es cuando se convierte en una enfermedad, debe ser tratada y atendida de inmediato. Eso no es algo malo, no es algo de lo que debas sentirte mal. Nos puede pasar a todos porque es parte del dolor, pero es importante que te cures. Perder a un ser querido nunca va a ser sencillo, pero también depende de nosotros el aprender de esas circunstancias, el aprender de la vida que han tenido estas personas, de la importancia que ha tenido esa persona en nuestras vidas, y sobre todo vivir la vida por ellos, hacer todas esas cosas que ellos no van a poder hacer, pero que la hagan a través de nosotros. Bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. De verdad espero que les haya gustado, que les haya sido útil. Como les digo, esto lo hago con todo el respeto del mundo, con todo mi cariño, porque es la forma en la que yo siento que puedo aportar a ustedes, a lo que está ocurriendo, y también para conmemorar a toda esa gente que he querido tanto, que ya no está físicamente conmigo, pero me acompañan cada día y cada instante de mi vida. Si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y por supuesto darle like y seguirme en todas mis redes sociales, porque ahí siempre estoy muy activa. Les mando un abrazo enorme. Si están atravesando por una situación así, les mando un abrazo muchísimo más grande. Saben que cuentan conmigo y nos vemos muy prontito. Cuídense mucho. Chao.